Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Voy a poner un poquito más de volumen. Esto le puede servir bastante a cada uno de los que estamos en Mateo. Sé que calculamos que en 40 minutos empezamos, ¿sí? Lo hago un poquito antes para que puedan entender. Bien, el libro de Mateo, especialmente el Evangelio, los evangelios tienen un propósito importante. Cuando hablamos de los evangelios estamos hablando de cuatro evangelios, ¿sí? El cuarto evangelio tiene mucho énfasis sobre lo que es la cristología, pero quiero enfatizar desde el punto de la teología. Es muy importante. Mateo, por ejemplo, presenta a Jesús como el rey. Marco presenta a Jesús como siervo. Lucas lo presenta como hombre y justamente Juan lo presenta ya como Dios hecho carne, como Dios o el Hijo de Dios. Esto es importante, tenemos un cuádruple aspecto de Cristo, de la persona de Cristo. Vemos rey, siervo, hombre o humano y Dios. Bien, pero a veces nos olvidamos que también tienen un triple aspecto en cuanto a lo que es su ministerio y su obra. Primero, obviamente como profeta, también como sacerdote y también como rey. Como profeta Jesús no era una voz para con Dios, como si lo eran los profetas del viejo pacto. No, no, Él es Dios mismo, Él es la voz de Dios, Dios hablando. Los profetas hablaban de parte de Dios, Él es Dios mismo, por eso Hebreos dice que en los postreros días habló por hijo. Ahora, como profeta se cumple, si bien Moisés lo predice ya, estamos hablando de 1400 años antes, cuando dice Deuteronomio 18:15, levantaré un hermano entre medio de usted y a él oiréis, Cristo cuando llega a la revelación completa, vamos a hablar de en serio, dice, lo que habéis oído, esto es lo que Dios dice. Es muy, muy distinto que una persona sea intermediaria a ser el mismo Dios el que esté hablando. Como profeta lo cumplió. Bien, como sacerdote, muy importante, no solamente él se dio como sacrificio, sino que él sacrificaba según Hebreos 9:14 para salvar a los pecadores, sino que también es como intercesor, que es el segundo oficio que tenía el sumo sacerdote, que está justamente en Hebreos 7:25. Hebreos lo tenemos bien estudiado. Tenemos profeta y tenemos sacerdote. Como rey, él viene en cumplimiento de las promesas hechas, efectuadas no solamente en Abraham, sino dentro de Abraham, están contenidas en la nación de Israel, en el pacto davídico. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo del 8 al 16 pueden ir. Pueden tomar otros pasajes. Lucas capítulo 1, versículo 30 al 33. Ya en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, podemos tomar Hechos capítulo 2, si no mal no recuerdo, desde el 19, me parece que al 26. 19 al 26, sí. 19 al 36, no, 29 al 36, es Hecho 2. Y después Hecho capítulo 15, donde está el concilio, del capítulo 15, del versículo 14 al 17. Todo eso comprende el pacto davídico de lo que él va a realizar. Ahora algo muy importante. Nosotros vemos que Juan el Bautizador, Juan el Bautista, va a predecir, o mejor dicho, va a anunciar justamente al Mesías, el que ha de venir, y al Rey. Eso lo hace. En los primeros 11 capítulos vemos que aún hasta el 12 inclusive, que viene el 12:23 y el 12:46 al 50, son cuando el Señor rompe con esas ligaduras tanto nacionales como aún biológicas para establecer lo que va a venir o predecir lo que va a venir. Él vino a los suyos, según la profecía, y los suyos le rechazaron, dice Juan 1 al 11, capítulo 1, versículo 11. Él vino a Israel y los suyos no le recibieron. Él vino a la circuncisión, Romanos 15, 8. Primeramente es el ministerio de la circuncisión, el servicio hacia los suyos. Juan el Bautista va del capítulo 1 al 12. En el capítulo 13, si ya mencionamos que Juan lo anuncia como el Cristo y Rey, capítulo 13 está el ministerio profeta. El profeta predice lo que iba a pasar en esta era, capítulo 13. Capítulo 24 y 25, el profeta habla del sermón de su segunda venida. Entonces esto es impresionante. Nosotros nos encontramos ya hoy en el capítulo 27, casi en el capítulo 27, el final. Del capítulo 26, del 57 versículo, hasta el capítulo 27, inclusive hasta el 51, donde se rompe el velo, entendemos que está hablando de la muerte y la pasión de Cristo bajo el juicio del Rey. ¡Wow! Lo último, falta muy poquito para la resurrección y la gran comisión. Entonces yo quiero referirme a esto, capítulo 1 al 12, como Cristo y Rey. Capítulo 13, como profeta, predice la nueva era. Capítulo 24 y 25 de Mateo, justamente en su segunda venida. Entonces,
todo lo que es lo evangelio, que es la parte más difícil, hermano, los evangelios culminan justamente en la obra de la cruz. Pero lo que predice el que va a suceder después de la cruz es un momento de preparación, porque el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, si bien la base está dada en su muerte, ¿sí? Sepultura y resurrección, que es el Evangelio, según Pablo lo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, no van a ser dadas, no va a entrar la nueva era hasta el descenso del Espíritu Santo. Y el descenso del Espíritu Santo no se va a dar si Él no asciende primero. Entonces es muy importante. La nueva era, Él, como sacerdote, no solamente da su vida, sino que intercede. ¿Sí? Pero cuando Él da su vida en la cruz, ahora va a los cielos, esa es la importancia del ascender, y manda al Espíritu Santo, ahí empieza la era de la iglesia. ¿Cuándo empieza? En Hechos 2. ¿Qué les quiero decir? Que toda la parte de los evangelios está bajo lo que es el viejo pacto. Está bien, Jesús cumplió la ley, nació de mujer, Gálatas 4:4, y bajo las profecías del viejo pacto que predicen al Mesías, el Cordero da la vida por el mundo, pero las bases están dadas, pero no empieza la nueva era y no se introduce, sino hasta que Él cumple la ley y se rasga el velo del templo. Eso sobrenatural en Mateo 27:51 hace de lo que la preparación y lo que Él predijo de la nueva dispensación de lo que es la iglesia. Un gran abrazo. Por favor, traten de escuchar esto, lo que le estoy diciendo. Es muy importante marcar el tiempo, porque cuando Él cumple la ley, introduce la gracia. Juan 1:17. A través del velo que separaba, ahora Él los va a unir, de los dos pueblos va a ser uno solo, como dice 1 Corintios 10:32, lo que es la iglesia. Nos vemos en un ratito.